Me volví porque el plan siempre era volver. Yo me fui a Estados Unidos en un principio solo para trabajar en Tarzán y de hecho lo extendí porque la oportunidad del Planeta del Tesoro era interesante y me quedé otra película, pero en aquel momento no quedaba duda de que había que volver. Se trataba de coger la experiencia, pero yo solo quería volver a España, que es donde estoy cómodo y donde quería pues tener mi familia y todo esto, ¿no? Entonces fue por eso principalmente, pero también he de decir que Disney me lo puso muy fácil, porque justo en ese momento que yo temía, justo va a ser ahora donde Disney va a tener el peliculón, el que me da la opción de coger el personaje que yo quiera y tal, y no sé qué, y me va a poner una situación donde no voy a poder decir que no y me voy a tener que quedar. Pero fue todo lo contrario. O sea, en aquel momento te ponías a mirar, pues eran películas realmente muy poco interesantes y que daba sensación de mucha repetición de cosas que ya habíamos hecho y no había oportunidades desde el punto de vista artístico. Fueron muy corteses a la hora de intentar que me quedara, pero realmente no había nada. Una de las cosas que pierdes cuando vienes de Estados Unidos a España es que allí nuestra profesión es considerada una profesión y aquí somos chavalitos a los que les gusta dibujar y no hay diferencia entre nosotros y el que hace caricaturas en la Plaza Mayor el fin de semana. Entonces no estar muy reconocida como una profesión, ¿no? Y contra eso hay que lidiar y pues cuesta. Yo siempre digo que soy animador, aunque hace que no animo ya bastantes años. Lo que pasa es que en el fondo es lo que me gustaría hacer. De vez en cuando hay un gran proyecto y estás muy contento, pero la mayoría de los casos siempre estás pensando, pues esto yo lo habría hecho de otra manera. Pues esto a mí me gustaría más así. En mi caso decidí hacer algo al respecto de hoy, a ver si, en lugar de solo quejarme, a ver si tengo lo que hay que tener para tomar esas decisiones y tomar las correctas, ¿no? Y hacer el tipo de proyectos en los que a mí me hubiera gustado animar, no trabajar, animar, específicamente animar, ¿no? Lo que pasa es que si tienes éxito y esos proyectos se hacen, o si tienes la opción de hacerlos, ahora te encuentras con que estás del otro lado de la valla. Ahora tú eres el que dirige, con lo cual tú no puedes animar en ningún momento, ¿no? Y es imposible, lo he intentado, pero con algunos colegas que tienen experiencias similares, que han montado un estudio y tal, y no sé qué, pues les pasa igual. Es que una vez eres el responsable de una empresa y de un proyecto y tal, pues obviamente no tienes tiempo de coger un plano. ¿Que en qué momento me da cuenta que podía hacer historias? Pues todos los que trabajan en una organización tienes algún proyecto de un cortito, de un cómic o de alguna cosa y tal, y yo no era una excepción y tenía ideas a menudo, y realmente pues los primeros proyectos que desarrollé no eran buenos, ¿sabes? No eran gran cosa y ha sido un proceso lento de aprendizaje, pero creo que estoy en un punto ahora donde más o menos entiendo cómo funciona el mercado, qué se vende, qué no se vende, qué buscar en los proyectos. No solo buscar proyectos que se vendan, sino que además tengan un elemento que a mí artísticamente me interese, y es ese equilibrio el que me ha costado encontrar, digamos, ¿no? Y yo no digo que yo tenga las respuestas. Lo que estoy es en el proceso de averiguar y ponerme a prueba a ver si tengo la madera para hacerlo o no. Y mira, el proceso fue el siguiente de aprendizaje. Empecé haciendo un proyecto para mí, que fue un proyecto que se llama El secreto de Giacomo, que era una especie de homenaje a películas como Cinema Paradiso o Mediterráneo, tal, una película italiana, o sea, ambientada en Italia en los años 40. Para mí tenía los elementos potenciales para ser una buena película y lo sigo creyendo hoy, pero mi inexperiencia en aquel momento hizo que yo no fuera capaz de darle forma a esos elementos como lo haría hoy. Y la gente me sigue preguntando, ¿qué pasa con el proyecto? Digo, pues ese proyecto es como el examen del segundo curso, no lo vuelves a mirar porque has sacado la información que necesitas para pasar al tercero, ¿sabes? Entonces, si algún día retomar el proyecto, no lo voy a retomar tal y como estaba, tendría que volver a buscar qué me interesó y volver a trabajarlo en el cero, ¿no? Yo no tengo, o sea, hasta ahora no he tenido la necesidad de decir tengo que sacar 2 historias para abril o algo de esto, no. Las historias van inspirándome ciertas cosas, vas seleccionando, eliminando, algunas conteas un poco con ellas y si te llevan a un sitio interesante sigues y si no, no, la mayoría no siguen adelante, ¿no? Y algunas necesitan la chispa que hace que
que yo entienda el ángulo desde el cual esa historia puede funcionar. Y Gru fue un caso especial, no suele ocurrir. O sea, yo quería hacer algo con el hermano del protagonista con un cierto tono cómico y tal, ¿no? La chispa fue ponerlo o sea, el contrapunto que fueran las tres niñas. Eso fue lo que hizo que yo decidiera seguir para adelante. Porque hasta ese momento, pues había caído en tramas similares a las de Megamind, había caído en otras tramas donde era mentor de un quinceañero y le caía un niño, digamos, pero era un niño ya quinceañero, que es lo más inocente que hay en el mundo, ¿no? Pues tres niñas pequeñas. De hecho, en mi versión eran todavía más jóvenes, o sea, más pequeñas que sabía dos palabras. Y eso automáticamente lo metes en el mundo de lo que es ser padre y cómo te desbaratan la vida de los niños, pero a la escala de un supervillano, y ves que tienes algo que tiene muchas posibilidades. Y ese es el momento donde dije, para adelante, ahora sí que sé lo que tengo que contar. Personalmente, el cine que más me gusta es el que cuesta clasificar dentro de un género. Brad Bird es un gran ejemplo. O sea, tú puedes decir que El Gigante de Hierro es una película de acción, sí, pero no es una película. Tiene acción, pero no es una película de acción. Tiene drama, pero no es un drama. Tiene comedia, pero no es una comedia. Ratatouille es exactamente igual. Tú no puedes decir que se presenta comercialmente como una comedia, porque ese es el ángulo de marketing que tienen que tener hoy en día, digamos, ¿no? para que el público entienda. Pero tú cuando ves la película te das cuenta de que no es una comedia propiamente dicha. Si yo pudiera hacer el cine que me gustaría hacer, sería ese. El 90% de los proyectos que yo desarrollo hoy en día son comedias por la seguridad de que lo que está buscando hoy en día el mercado es comedia, por la seguridad de que una presentación a un posible comprador de una comedia es mucho, si la haces bien, comunica mucho más y entiende mucho mejor el ángulo que si intentar vender es un drama. Yo siento que estoy usando la mitad de mi capacidad cuando animo en 3D, ¿sabes? No, que hay una parte que no estoy usando y que es una pena. Cuando grandes animadores de 2D se pasan al 3D, yo creo que hay un desperdicio. O sea, no es por menoscabo el 3D, de verdad que yo defiendo la animación con mayúsculas, sea en la forma que sea, pero un amigo mío me lo definió bastante bien cuando dijo, en una ocasión que estuve nominado para un premio en animación, y ese año se lo dieron a Daz Sweetland, que también estaba nominado por su trabajo en Monstruos S.A. Merecidísimo. Si vas a perder contra alguien, pierde contra la Sweetland, que no tienes ninguna vergüenza, ¿no? Y este amigo reaccionó mal, o sea, dijo, joder. Le digo, hombre, coño, que es Daz Sweetland y tú has visto lo que ha hecho en la película y es un tío que ha hecho un gran trabajo. Y dice, sí, pero la diferencia está en que tú podrías hacer lo que hace él, pero él nunca podría hacer lo que haces tú. Entonces eso, hasta cierto punto, entiendo que los animadores 2D que hemos estado muchísimos años intentando dominar el dibujo, dominar la técnica y tal, y llegar a ese punto, cuando de repente dicen, vale, de lo que tú sabes vamos a coger solo esta parte, lo demás no, para ti, para casa, ¿sabes? Eso es un poco deprimente. Somos ambiciosos porque es nuestra naturaleza y es así. Pero realmente SPA tiene una particularidad, es que somos una empresa que aspiramos a mucho, pero realmente es una empresa nacida de un grupo de artistas, no tenemos un apoyo de un grupo financiero detrás. Luego no lo guisamos y no lo comemos, o sea, nos financiamos a través de trabajo de servicios, pasamos la vida haciendo las películas demás con la esperanza de poder hacer la nuestra algún día, ¿no? Es un poco eso. Y hasta aquí hemos llegado y no nos ha ido mal. Yo admiro profundamente Ratatouille, y te digo por qué, no porque sea necesariamente mi película favorita, sino porque en aquel momento le cayó a Brad Bird un marrón. O sea, era una película que estaba bastante mal parida y se había hecho durante ya un par de años una serie de intentos por resolver la historia de la rata que quería ser cocinero y no había. Y entonces de repente recién salidito de Los Increíbles le encargan a este señor arreglar esto. Y encima lo tienes que hacer en un tiempo récord y encima no te puedes gastar mucho dinero porque ya nos hemos gastado una pasta en el desarrollo. Lo que hizo este tío con eso me parece admirable, especialmente porque si me pongo en su lugar y yo conocía el proyecto antiguo, la versión antigua de Ratatouille,
estoy convencido que en la vida habría sido capaz de hacer eso, ¿no? Entonces la admiración que tengo por ese tío me gusta mucho, es increíble, gente, yo todo lo que ha hecho, pero principalmente por las condiciones en las que tuvo que resolver ese problema. Para mí lo más admirable que ha hecho ha sido eso.